Hola amigos, hoy vamos a hablar de otro nuevo capítulo de la medicina germánica, una, una introducción a la biodescodificación y hoy os vengo a hablar de la tercera ley biológica, el condicionamiento ontogenético en el sistema de la biodescodificación de la naturaleza. Esta tercera ley afirma que todos los procesos en el cuerpo se pueden comprender desde su desarrollo embrionario ontogenéticamente. Mediante la embriología sabemos que cada tejido y cada célula, tanto en humanos como en animales, pertenecen a una de las tres capas germinales. El doctor Hammer observó lo siguiente. Por una parte hay tumores que crecen en la fase de conflicto activo y encogen en la fase de curación. Por otra parte hay tipos de cáncer que producen agujeros en la fase de conflicto activo, esto es, pérdidas de tejido como úlceras, necrosis, que se vuelven a rellenar en la fase de curación. Un proceso contrario aparentemente ilógico. A través del estudio y comparación de más de 10.000 casos de pacientes, el Dr. Hammer resolvió este enigma y descubrió un orden excepcional entre las capas germinales, los tipos de conflicto y las regiones cerebrales. El condicionamiento ontogenético en el sistema de la naturaleza, lo vamos a ver ahora en las láminas que os he preparado. Podemos ver que los tejidos del endodermo y del mesodermo antiguo se comportan de la misma manera. Esta pareja funciona según el modelo del cerebro antiguo. La segunda pareja, el mesodermo nuevo y el ectodermo, funcionan según el modelo del cerebro nuevo y se comportan exactamente de manera inversa. Aquí vemos el tronco cerebral, incluido el mesencéfalo, y esta parte del cerebro controla la capa germinal interna, el endodermo. La conducción nerviosa cerebro-órgano no cruzada. Lateralidad no determinante. El aparato digestivo está ordenado de manera circular en el tronco cerebral. Según el Dr. Hammer, esto tiene un fundamento ontogenético. En mi opinión, un componente ancestral de la naturaleza. El organismo primigenio que sirvió de modelo tenía una única abertura para la ingestión y excreción, por ejemplo, como la anémona de mar. Por la derecha, la ramificación de entrada entra el alimento o lo que en biodescodificación se llama la presa, y por la izquierda hay una ramificación de salida. Se expulsa lo indigerible o se expulsa la presa. Este sistema se adoptó también en especies más evolucionadas, por ejemplo, en los seres humanos. Para hacer posible un cuerpo erguido, sin forma circular, se rasgó el anillo. La boca y el ano representan un punto inicial y final del originario, el anillo digestivo. Género de conflicto, conflicto arcaico de presa. Lado derecho, querer tener algo. Lado izquierdo, querer deshacerse de algo. Después, el cerebelo. Controla una parte de la capa germinal media, pertenece al mesodermo antiguo. Conducción nerviosa cerebro-órgano cruzada. Lateralidad determinante o conflicto local. Y me habla de conflicto de ataque, desfiguración, preocupación o pelea. Otra etapa me habla de la sustancia blanca o del mesodermo nuevo. Controla la otra parte de la capa germinal intermedia, el mesodermo nuevo. Conducción nerviosa cerebro-órgano cruzada, excepto músculos ventriculares. La lateralidad en este caso es determinante.
Me habla de conflictos de desvalorización, de no sentírselo bastante fuerte, algo ha ido mal o no se ha acertado. Y luego entramos en cuarta etapa, la corteza cerebral que controla la capa germinal externa, el ectodermo. Conducción nerviosa cerebro-órgano cruzada, la lateralidad en esta etapa es determinante. Y aquí me habla de conflictos sociales, de territorio, de separación, conflictos motores, miedo frente a peligro por delante o por detrás. Entonces, hablando de esta tercera ley biológica, vemos que en el tronco cerebral, en los tejidos son los órganos digestivos, los tubos colectores, alveolos pulmonares, mucosa uterina, próstata, etcétera. La mayoría de los conflictos pues, son conflictos de presa, de no poder conseguir o no poder deshacerse de algo. Conflicto de querer tener o deshacerse de algo, ¿no? En la fase activa hay un aumento funcional, hay división celular, hay crecimiento tumoral. Y en fase de curación, normalización, pérdida celular con hongos, bacterias, sudores nocturnos, dolores. En el cerebelo vemos que los tejidos me hablan de dermis, pericardio, peritoneo, pleta, pleura, perineuro. Son situaciones vividas con daño a la integridad, al ataque, ensuciamiento, deformación, conflictos de pelea. En fase activa, pues división celular, crecimiento tumoral. En fase de curación, normalización, pérdida celular con ayuda de bacterias, microbacterias, sudores. En la tercera etapa tenemos los tejidos de soporte inconjuntivos, los huesos, los cartílagos, los tendones, los ligamentos, los músculos. Los conflictos de desvalorización en el trabajo, en la pareja, en la familia, en el deporte, en el físico. Ser criticado, ser despreciado. En una fase activa tenemos pérdida funcional o pérdida celular y en fase de curación tenemos aumento funcional, aumento celular, tumores, mesenquimales, sarcomas que van desapareciendo con la ayuda de bacterias. También hay dolor. Y en cuarta etapa, pues tenemos los órganos sensoriales, la epidermis, la mucosa, arterias y venas coronarias, la mucosa bronquial, la mucosa de la laringe, el esmalte dental. Y aquí me habla de conflictos sociales, conflicto de separación, conflicto de territorio, conflicto de presa. En fase activa del conflicto tenemos pérdida celular o funcional, dolores en órganos del esquema de la mucosa de la garganta, por ejemplo. Y en fase de curación tenemos una reconstrucción celular o recuperación funcional y tenemos dolores en órganos del esquema, por ejemplo, pues de piel externa. En resumen, puedo afirmar que la tercera ley biológica nos permite entender un montón de enfermedades y de la multiplicación del tejido de un tumor. La pérdida de tejido, la úlcera o la pérdida funcional, diabetes o el hipertiroidismo. Entonces, sabemos qué órganos se van a afectar por un determinado conflicto. Y además sabemos qué partes del cerebro van a controlar el proceso. La idea de que un cáncer prolifera de manera incontrolada hasta que acaba con el individuo pertenece por ello al pasado. Podemos reconocer que el cáncer no es un proceso sin sentido dirigido por células salvajes, sino que se trata de un proceso perfectamente diseñado por la madre naturaleza. Bueno, pues nada, os quería contar estas 4 etapas. Evidentemente es un pequeño resumen, pero como veis, es muy, muy interesante estos descubrimientos. Pues nada, si te ha gustado, dale like. Espero seguir compartiendo más sobre medicina germánica, una introducción a la biodescodificación. Si tenéis cualquier duda, podéis escribirme, cualquier comentario. Así que nada, nos vemos. Un abrazo.